Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta tercera clase práctica de Algo 2. La clase de hoy trata un poco de tabs en dos niveles y ahora vamos a ver un poco de qué se trata de eso, pero antes de empezar con eso quería hacer un comentario porque recibimos algunas preguntas sobre cómo se usa el lenguaje de especificación con tipos abstractos de datos que usamos en la materia y para eso quería hacer un pequeño ejemplo. Em, por ejemplo, supongamos que queremos definir esta función a la que llamé incluye pares, que recibe un conjunto de números naturales y devuelve un booleano que indicaría si ese conjunto tiene o no tiene algún número natural. Bueno, si yo quiero definir esa función incluye pares de un conjunto, bien, una pregunta que recibimos es si acá uno podría usar cuantificadores, como los que uno usaba en lógica de primer orden. Por ejemplo, la pregunta es, ¿acá uno podría poner que un conjunto incluye pares si existe un número natural que cumple tal cosa? Bueno, la respuesta es que no. O sea, cuando escribimos axiomas, ni del lado izquierdo ni del lado derecho de las ecuaciones de los axiomas se pueden incluir cuantificadores, como existe o como para todo. Bueno, la razón de esto es un poco técnica, tiene que ver con que el lenguaje de especificación que usamos en la materia es un lenguaje de especificación algebraica que está basado en una teoría, y esa teoría es lo que, digo, el nombre quizás no importa tanto, pero se basaría en reescritura en un lenguaje de primer orden. ¿Está bien? Eso, para entender esa teoría, o sea, entender esa teoría no es un tema de algo 2, es un tema de otras materias, como podría ser lógica y computabilidad o alguna otra materia. Y en algo 2 tienen que tomar como una regla fija que en los axiomas, de nuevo, no se pueden usar cuantificadores de ninguno de los dos lados. ¿Cómo podría ser entonces yo si quisiera implementar, o mejor dicho, perdón, axiomatizar esta operación incluye pares? Bueno, de la manera que venimos haciendo. Por ejemplo, yo podría hacer un if y preguntar si el conjunto es vacío o no. Está bien, y si el conjunto es vacío, entonces no incluye ningún número par. Y si no es vacío, lo que puedo fijarme es si dame uno de un conjunto que es alguno de los números de ese conjunto es par. La función es par, voy a suponer que ya la saben hacer. ¿Sí? O podría ser que también el sin 1 del conjunto C incluya algún número par. Y entonces esta condición expresa que o bien un elemento del conjunto es par o bien alguno de los elementos restantes del conjunto es par. Bien. Bueno, esto es solo un comentario, pero más que nada es para reforzar el hecho de que los cuantificadores se pueden usar cuando uno escribe las restricciones. O sea, por ejemplo, si acá yo quisiera poner que esta función incluye pares solo se puede aplicar sobre conjuntos que cumplan con alguna propiedad, adentro de esta restricción yo podría usar cuantificadores libremente, pero no en los axiomas. Bien, bueno, perdón si fue medio repetitivo, pero bueno, creo bastante en la pedagogía por repetición. Eh, bueno, entonces pasemos más al tema de la clase de hoy, que es tags en dos niveles. Primero, ¿a qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que a veces cuando uno quiere resolver un problema, supongamos que queremos modelar, por ejemplo, el tránsito de vehículos en una ciudad, ese problema tiene eh, varios aspectos que uno quiere modelar. Por ejemplo, en el caso del tránsito de vehículos en una ciudad, uno quiere modelar, por un lado, cómo es el trazado de las calles de esa ciudad, que es lo que podríamos llamar el mapa. Y por otro lado, y el mapa es una información que es estática de alguna manera, o sea que quizás cuando inicia el sistema uno va a suponer que esa información no va a cambiar. O sea que, por ejemplo, no se van a agregar nuevas calles. Obviamente esto depende del problema, pero ese podría ser un modelo. Eh, y por otro lado, ese problema tiene un aspecto dinámico, que es el que cambia constantemente, como puede ser el tránsito en sí mismo de los vehículos. Entonces, cuando tenemos esas dos partes, una parte estática que no cambia en ningún momento a lo largo del problema, pero tiene una cierta complejidad, porque un mapa no es algo como un número, tiene una estructura y dependiendo de cuál sea la ciudad, el mapa va a ser muy distinto. Entonces, esa parte estática la vamos a modelar por separado de la parte dinámica. Y por eso
ese TAD va a tener dos niveles, ¿está bien? Esos dos niveles a veces lo llamamos el nivel de arriba y el nivel de abajo. El nivel de abajo es el que sería estático y no cambia, como podría ser el mapa de la ciudad, y el nivel de arriba es el que es dinámico y puede cambiar, como lo que sería el tránsito de los vehículos. Y hacer esa descomposición en dos niveles ayuda mucho a simplificar la especificación, porque si uno en un solo TAD empezara a tratar de modelar tanto cómo es el trazado de las calles en la ciudad como el tránsito de los vehículos, por ejemplo, quizás uno empezaría a tener un montón de generadores que mezclan aspectos de esas dos partes. Quizás uno, por ejemplo, podría tener un generador para agregar una calle y un generador para que un auto transite, por ejemplo, o algo así. Y esos dos generadores corresponden a distintos momentos, podríamos llamarlos, o distintos aspectos de ese problema. Entonces por eso está bueno cuando uno puede descomponer un problema en dos partes. En el TP seguramente les sirva usar estas ideas como las que vamos a ver ahora. Bien, y para esta primera parte de la clase vamos a modelar un reproductor de música. Bien, entonces leamos el enunciado. El problema es bastante sencillo, pero sirve para ilustrar esta idea de descomposición en dos niveles. Dice que tenemos que modelar, usando tipos abstractos de datos, un servicio de música en Internet. El servicio provee un catálogo de canciones. Cada canción pertenece a un género musical y los usuarios pueden reproducir canciones del catálogo. Lo que nos interesa saber es cada canción cuántas veces se reprodujo y cuántas canciones de cada género se reprodujeron. ¿Está bien? Bien, entonces empecemos a ver cómo se podría tratar de modelar este problema. Primero dijimos que hay canciones y géneros musicales y vamos a querer identificar a las canciones y a los géneros musicales. También hay usuarios, dice el enunciado, y quizás uno se preguntaría si también va a tener que necesitar identificar a los usuarios. Pero si uno lee con atención el enunciado, de vuelta, como siempre pasa, esto es discutible porque el enunciado es informal y es ambiguo, está expresado en lenguaje natural. Si uno quisiera entender mejor este problema, tendría que hablar con la persona que tiene conocimiento del dominio del problema, ¿está bien? En este caso, el enunciado es muy acotado, es artificial y sirve para ilustrar algunas cuestiones de la materia. Y en este momento la persona que va a definir qué decisiones vamos a tomar, por ahí voy a ser yo, pero y eso quizás no se parece tanto a la realidad, pero bueno, no importa. Perdón, bueno, entonces hice un poco un paréntesis. ¿A qué iba? Uno va a querer identificar canciones y géneros, y pregunto, ¿voy a querer identificar también usuarios? Y si uno lee este enunciado con detenimiento, si se fijan, en ningún momento va a interesar el usuario, porque lo que nos piden saber es cuántas veces se reprodujo cada canción y cuántas canciones se reprodujeron de cada género. Y nunca nos piden, por ejemplo, saber cuál es la canción que más reprodujo tal usuario o cosas así. Entonces quizás los usuarios, si bien el enunciado lo menciona, por ahí no hace falta que lo modelemos de manera formal. Bueno, faltaron un par de tildes acá en cuantas, disculpen por eso. Y vamos a tratar de empezar a hacer un modelo. Por ejemplo, podríamos decir que a las canciones las vamos a querer identificar y las podemos identificar, por ejemplo, por su nombre, y entonces vamos a decir string. ¿Está bien? Si quieren podría ser un NAT, que es el código de la canción o algo así. No es tan importante eso, es algún identificador. Y también vamos a querer identificar géneros. Y un género también va a ser un string. ¿Está bien? Bien. Y lo que nos va a interesar modelar es el reproductor de música. Y el género del reproductor de música lo voy a llamar RM para que sea más cortito y no ocupe tanto espacio y no tenga que escribir cosas tan largas. Alguien también preguntaba el otro día en una consulta cuál es la diferencia entre el TAD y el género, o qué es el género, mejor dicho. Bien, y ustedes en la teórica vieron que un tipo abstracto de datos es un conjunto de valores dotado de operaciones. El TAD, reproductor de música, en este caso va a ser justamente todo eso, va a ser toda la estructura que incluye el conjunto de valores y las operaciones que ahora vamos a pasar a definir. Y el género RM es
meramente el conjunto de valores, o sea, es el conjunto matemático que incluye a todos los elementos, a todas las instancias de ese tipo de abstracto de datos, ¿está bien? Entonces, quizás es una diferencia medio sutil, pero de vuelta, el género sería el conjunto de los elementos o de las instancias. Y podemos empezar a preguntarnos qué observadores tiene ese reproductor de música. ¿Qué información es la que vamos a necesitar saber? Bueno, vamos a necesitar saber, dice el enunciado, cuántas veces se reprodujo cada canción. Entonces quizás eso podría ser un observador. Lo voy a llamar cantidad de reproducciones. Y ese observador va a recibir un reproductor de música y una canción, que ya dijimos que una canción es un string, y nos va a dar un número natural. ¿Está bien? Bien, y sigamos leyendo el enunciado. El enunciado también nos pide saber cuántas canciones se reprodujeron de cada género. Entonces quizás yo podría pensar que puedo poner como observador reproducciones género, lo voy a llamar. Esta operación reproducciones género va a recibir un reproductor de música, un género, y me va a dar un número natural que me va a decir cuántas veces se reprodujeron canciones de ese género. ¿Está bien? Entonces ese podría ser un posible observador. Bien, y si ahora ustedes estuvieron prestando atención a lo que vinimos diciendo, deberían darse cuenta de que estos observadores no son independientes, o sea, de alguna forma hay redundancia en la información que nos dan estos observadores, ¿verdad? Porque si yo pudiera saber cuántas veces se reprodujo cada canción, como cada canción tiene un género, debería poder saber cuántas veces se reprodujo cada género. ¿Está bien? Entonces, el observador reproducciones o cantidad de reproducciones de alguna manera implica, en un sentido lógico o matemático, con la información que nos da este observador, podemos también determinar toda la información que nos da este segundo observador. Entonces, ese conjunto de observadores no es minimal, tiene redundancia, y entonces vamos a llevarnos uno de los dos, sería el que nos da menos información, lo vamos a poner como otra operación. Ahora, reproducciones por género debería ser otra operación, ¿está bien? Pero ojo, porque para que realmente esta información se desprenda de esta información de acá arriba, en algún lado yo debería poder saber de qué género es cada canción, y eso todavía no lo estamos conociendo, ¿está bien? Bien, si ustedes miran un poco más el enunciado dice que el servicio de reproductor de música provee un catálogo de canciones, que es el que dice a qué género pertenece cada canción. Entonces nos estaría faltando modelar eso, ¿está bien? Entonces quizás, ¿cómo se podría modelar esa información? Bueno, por ejemplo, hay muchas maneras de modelarlo. Voy a escribir una y después por ahí vamos a proponer otra. Quizás un observador posible sería está en catálogo, que nos dice si, dado un reproductor de música y una canción, si esa canción pertenece o no al catálogo de canciones. ¿Está bien? Y quizás también me gustaría saber cuál es el género de una canción, que si yo le doy un reproductor de música y una canción me da el género de esa canción, siempre y cuando la canción C esté en el catálogo del reproductor de música R. Entonces a esta operación género de canción le agregué esta restricción que pide que la canción efectivamente esté en el catálogo. ¿Está bien? Esta sería una manera de modelar la información que nos dice cuáles son las canciones que están en el catálogo y para cada canción cuál es su género. ¿Está bien? ¿Se les ocurre otra manera de modelar esta información? Bueno, sé que esta es una clase grabada, así que no van a poder interactuar demasiado, pero por ejemplo, alguien me podría decir, me imagino en una clase, que yo podría tener un catálogo que, dado un reproductor de música, me dé algo que represente el catálogo. ¿Está bien? Y en lugar de tener estos dos observadores, podría tener un solo observador que sería el catálogo. Eso seguiría un poquito la idea que mencionaba antes de TAD en dos niveles.
Y efectivamente este ejercicio sirve para ilustrar justamente esa idea. Fíjense que si yo tuviera una idea de catálogo independiente de la idea de reproductor de música, podría simplificar un poco el reproductor de música, porque en lugar de tener muchos observadores, podría tener un solo observador que me dice qué es un catálogo. ¿Está bien? Entonces, ahora este conjunto de observadores tiene demasiadas cosas. Obviamente ahora voy a sacar algunas de ellas, pero dejemos todas escritas por el momento para entender más o menos el problema. Entonces, en una clase, una respuesta que seguramente aparecería por ahí sería que un catálogo podría ser una secuencia de elementos, y cada elemento tiene una canción y un género, por ejemplo, o algo así. Bueno, eso no sería una buena idea, ¿no? Porque una secuencia tiene información sobre el orden en el que aparecen las cosas, y no, o sea, un catálogo no tiene un orden inherente, ¿está bien? O sea, si yo tengo la canción A y la canción B, es lo mismo que tener la canción B y la canción A. Entonces, más que una secuencia, uno querría tener algo así como un conjunto, por ejemplo, que en un conjunto no interesa el orden. ¿Está bien? Otra cosa mala de tener una secuencia sería que en la secuencia podría haber una canción repetida muchas veces, mientras que a mí lo único que me interesa es si la canción está o no está en el catálogo. Si el catálogo devolviera acá una secuencia de cosas, eso sería probablemente una sobreespecificación, porque estaría imponiendo una estructura en la información que no estaba pedida en la especificación original. La especificación original no era formal, era una especificación informal, pero de todas maneras la especificación original no hablaba nunca de un orden en el catálogo. Entonces, si acá yo pusiera una secuencia, eso sería una sobreespecificación. Entonces acá podríamos poner un conjunto de cosas, por ejemplo. Bueno, y una mejor idea todavía para el contexto en el que estamos trabajando sería poner directamente un diccionario, ¿no? Porque si yo pusiera un diccionario que a cada canción le asocia un género, eso reflejaría exactamente lo que queremos reflejar, que es que un diccionario puede responderme si una canción está o no está en el catálogo, y además para todas las canciones que estén en el catálogo me va a poder dar su género. Entonces, tener un catálogo que sea un diccionario que a cada canción le asocie un género, y tener estos dos observadores nos va a dar exactamente la misma información. Pero vamos a preferir esta segunda manera, por lo menos en la clase de hoy. Obviamente depende de todo el contexto, pero en la clase de hoy vamos a preferir tener este único observador en lugar de estos dos, un poco para ilustrar cómo funciona esto de estar en dos niveles. Entonces voy a borrar estos dos observadores y me voy a quedar con este de acá. ¿Está bien? Bien, entonces tenemos observadores, que son estos dos, y tenemos esta otra operación que los observadores nos dicen cuáles son todas las canciones y qué género tienen. Las reproducciones nos dicen cuántas veces se reprodujo cada canción, y acá vamos a pedir que la canción no sea cualquier canción, sino que sea una canción que está en el catálogo. ¿Cómo pregunto eso? Debería pedir que la canción C esté definida en el diccionario catálogo de R. ¿Está bien? Esa sería una manera de exigir esa restricción. Bien, y para reproducciones género también, quizás, si quieren, uno podría preguntar, podría restringir que el género debería ser el género de alguna canción existente, pero no voy a hacer esa restricción ahora, simplemente lo voy a dejar así. Voy a dejar que el usuario pregunte cuántas veces se reprodujo tal género, aunque el género no sea el género de ninguna canción existente. En el peor de los casos la respuesta será 0, pero bueno, no sería grave. Bien, y lo que nos falta definir es cuáles son los generadores. ¿Cómo podemos construir reproductores de música? ¿Cuáles son las distintas maneras de llegar a instancias de reproductores de música? Bueno, si uno lee el enunciado, ¿cuáles son las acciones que se pueden hacer? Bueno, no muchas. Básicamente, un usuario puede reproducir una canción, y ese va a ser casi el único generador. Entonces, voy a tener un generador que se va a llamar reproducir, por ejemplo. Elijo darle ese nombre, que da un reproductor de música y una canción, la va a reproducir y me va a devolver el reproductor de música tal como quedaría después de hacer esa reproducción. ¿Está bien?
fíjense de nuevo que acá no estoy modelando quién es el usuario que reproduce la canción. Si uno quisiera, podría modelar eso también y seguramente tendría que tener un observador que tenga algo que ver con los usuarios para que esa información tenga algún tipo de relevancia, porque si no, el generador estaría recibiendo información que nunca se usa para nada. Eso no tiene mucho sentido en general. Bien, y a reproducir le vamos a agregar también la restricción de que la canción no sea cualquier canción, sino que sea una canción que está en el catálogo. No puedo reproducir una canción que no esté en catálogo. Entonces voy a pedir que la canción C esté definida en el catálogo del reproductor de música. Otra manera de pedir esto mismo, alternativa, sería, voy a escribir algo equivalente a lo de arriba. Sería decir que la canción C pertenece al conjunto de claves del diccionario que se llama catálogo de R. ¿Está bien? Acá recuerden que claves de un diccionario me devuelve el conjunto de todas las claves que define ese diccionario. Si no recuerdan exactamente el diccionario, o sea, cuáles son las operaciones del diccionario y qué comportamiento tienen, les sugeriría que vayan a mirar el apunte de módulos, perdón, el apunte de tabs básicos que está disponible en la página. Esto es solo un comentario para repasar el diccionario. Está bien que es equivalente a escribir esto que a escribir esto de acá abajo. Voy a dejar escrita la versión de arriba. Bueno, casi con esto tenemos un modelo bastante completo del reproductor de música. Lo que nos va a faltar obviamente es poder empezar de alguna manera, ¿no? Porque si yo al generador reproducir le tengo siempre que pasar un reproductor de música, voy a tener una regresión infinita, digamos. Si en algún momento quiero empezar, no voy a tener manera, tengo que tener un caso base. Entonces el caso base va a ser un generador que voy a llamar, por ejemplo, nuevo, que me va a devolver un reproductor de música. ¿Está bien? Y acá una pregunta que uno se hace es ¿en qué momento está la información del catálogo? Por ejemplo, a uno se le podría ocurrir la idea de tener un generador que se llame agregar canción. Por ejemplo, podría recibir una canción y un género y un reproductor de música y agregar esa canción al reproductor de música. ¿Está bien? Y en ese caso, agregar canción haría que el catálogo pueda ir cambiando dinámicamente a medida que pasa el tiempo. Entonces, en ese sistema, en esa variante del sistema, uno podría empezar, después ir agregando canciones, después reproducir canciones, después seguir agregando canciones, después reproducir canciones, después seguir agregando más canciones y así. Ese modelo sería un modelo de un posible sistema en el que las canciones y las reproducciones son ambas dinámicas. Y eso podría ser, o sea, sería un modelo válido de alguna realidad posible. ¿Está bien? Todo depende del contexto de uso, del contexto en el que esta especificación se quiera aplicar, de cuál sea el problema que uno verdaderamente quiere resolver. ¿Está bien? En esta clase los problemas, como en muchas clases, son artificiales y están destinados a ilustrar posibles comportamientos y posibles maneras de modelarlos. No es que haya una respuesta correcta única, y no es que el enunciado que leímos antes, que está escrito en lenguaje castellano, sea completamente preciso. De hecho, tiene un montón de ambigüedades. Pero sí les quiero llamar la atención sobre estas dos maneras posibles de axiomatizar o de modelar estos fenómenos. Por un lado, uno podría tener un generador que agregue canciones y ahí sería dinámico el agregado de canciones y la reproducción, o uno podría evitar tener este generador y eso significaría que las canciones están fijas, no cambian nunca, y lo que sí va cambiando, lo que sí es dinámico es la reproducción de canciones. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a elegir hacer ahora. Pero para eso ustedes se estarán dando cuenta de que en algún lado faltaría la información de cuál es el catálogo, porque cuando yo creo un nuevo reproductor de música no sé cuál es el catálogo, y cuando yo reproduzco una canción se supone que ya lo conocía pero no sé cuál es. No tengo esa información realmente. Entonces va a faltar agregar esa información en algún lado y la vamos a agregar acá como parámetro del nuevo reproductor de música. Cuando creo un nuevo reproductor de música le voy a pasar como parámetro un catálogo, o sea, un diccionario que a cada canción le asocia un género. ¿Está bien? ¿Hace falta pedir alguna restricción acá? Por ejemplo, pregunto, ¿hace falta pedir que las canciones no estén repetidas en esta restricción? Bueno, la respuesta es que no, porque un diccionario
por su propia naturaleza, no tiene repeticiones. ¿Está bien? Un diccionario tiene un conjunto de claves y los conjuntos no tienen multiplicidad. ¿Está bien? Y de igual manera, un diccionario no tiene multiplicidad en sus claves. Una canción puede estar en un diccionario o no estar en un diccionario. No puede estar más de una vez. O está o no está. Y después cada canción va a tener exactamente un género. Entonces, de vuelta, hace falta pedir acá en la restricción del nuevo reproductor de música que cada canción tiene un género y no puede tener más de un género. Bueno, no hace falta pedirlo porque un diccionario, de nuevo, por su propia naturaleza, a cada clave le asocia ningún valor si no está, o a lo sumo un valor, no puede asociarle más de un valor. Entonces acá no haría falta pedir ninguna restricción. ¿Está bien? Fíjense una cosita, sin embargo, que es que en un diccionario un género sí podría aparecer varias veces, ¿no? Porque podría haber, por ejemplo, 4 o 5 canciones que tengan el mismo género y eso estaría permitido, eso sería válido. Bien, entonces pasemos a escribir los axiomas. Para eso voy a ver si me puedo ir a la otra mitad de la pantalla. Bien, vamos a escribir ahí los axiomas. Bueno, para escribir los axiomas, recordemos que lo que tenemos que axiomatizar es el comportamiento de cada generador por sobre cada, perdón, de cada observador por sobre cada generador, y también vamos a tener que axiomatizar los comportamientos de todas las otras operaciones. Entonces vamos a tener que decir cuál es el catálogo de un reproductor de música R, cuántas reproducciones hay en un reproductor de música R de una cierta canción que llamamos C, y cuántas reproducciones hay en un reproductor de música R de algún género G. Entonces vamos a tener que dar ecuaciones para definir cuánto valen estos dos observadores y cuánto vale esta otra operación. Bien, y este reproductor de música R que tenemos acá, para dar los axiomas del observador catálogo, vamos a dar un axioma para cada generador. Entonces el catálogo R podría ser un catálogo nuevo o podría ser un catálogo que resulta de reproducir en un catálogo R una canción C. Y entonces ahí vamos a tener que completar dos ecuaciones. Y lo mismo para el observador reproducciones. El catálogo R podría ser un catálogo nuevo o podría ser un catálogo que resulta de reproducir en un catálogo R una canción C', la voy a llamar. ¿Está bien? Reproducciones por género, ahora la pensaremos. En breve la pensaremos. Generalmente los observadores siempre se van a axiomatizar por sobre los generadores. Las otras operaciones depende, tratamos de que no, y a veces lo hacemos igual. Perdón, acá cuando puse nuevo me olvidé de pasarle el parámetro al generador nuevo. El generador nuevo recibe un catálogo que voy a llamar cat. Entonces, ¿cuál es el catálogo de un nuevo reproductor de música cuyo catálogo es cat? Bueno, justamente cat. ¿Y cuál es el catálogo de un reproductor de música R si además después reproduje una canción C? Bueno, el catálogo va a ser el mismo que el original, porque dijimos que en este modelo del problema el catálogo es algo estático que nunca cambia, nunca se agregan canciones ni se borran canciones. Entonces el catálogo de reproducir RC va a ser el mismo que el catálogo de R. ¿Cuántas reproducciones hay de una canción C en un nuevo catálogo CAT? Bueno, primero, una pregunta es, ¿esta ecuación aplica o no aplica? Porque ya habíamos visto en algunos casos, como en el caso de los famosos que se peleaban, que si yo quería saber cuántas peleas tenía un famoso en un sistema nuevo, esa pregunta no tenía sentido, porque la restricción pedía que el famoso tenía que estar en el sistema y no estaba. También estoy haciendo un poco de memoria de alguna clase pasada. En cambio, en este ejemplo, fíjense que cuando tengo un nuevo reproductor de música, tiene un catálogo, y entonces yo cuando pregunto la cantidad de reproducciones que tiene una canción C,
lo que pido es que la canción C esté definida en el catálogo, y eso puede pasar, o sea, nada impide que esto suceda. Esto puede pasar siempre que la canción C aparezca en el catálogo. ¿Está bien? Bien, entonces eh, la cantidad de reproducciones de la canción C en un nuevo catálogo va a ser 0. La cantidad de reproducciones de una canción C en un sistema R, si yo reproduje la canción C', va a ser la siguiente. Bueno, primero, la canción C quizás ya tenía reproducciones antes, entonces podría contar cuántas reproducciones tenía en el sistema R la canción C. ¿Está bien? Y además le tengo que sumar algo más, porque si justo estoy reproduciendo la canción C, entonces esa reproducción va a aportar una reproducción más, ¿está bien?, a la canción C. Y si no, bueno, la respuesta va a ser que no. Fíjense una cosa, que es que acá, cuando hago este if, si esta condición se cumple, es verdadera, el if da 1, y si no da 0. Eso se puede escribir de otra manera también, se puede escribir así, beta de esta condición. Beta de una condición beta es una función que está definida en el tag bool, que si un booleano es verdadero devuelve 1, y si un booleano es falso devuelve 0. Entonces esta sería otra manera de axiomatizar esta operación. Bien. Y por último pasemos a los axiomas de esta otra operación. Ya dijimos que cuando axiomatizamos una otra operación tratamos de no hacerlo sobre los generadores, porque eso puede tener problemas. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer para axiomatizar esta operación si quisiéramos no hacerlo sobre los generadores? Bueno, lo que podríamos hacer es agarrar el conjunto de canciones del catálogo, o sea, serían las claves del catálogo, eso me da un conjunto. Podría recorrer todas esas canciones y fijarme si cada una de esas canciones pertenece a un género, al género que me está interesando, que sería G, y si pertenece a ese género, sumarle la cantidad de reproducciones que tiene esa canción, ¿sí? Y si no, no sumar nada. ¿Está bien? Entonces lo que yo tendría que hacer es seguramente incluir alguna operación auxiliar que me permita recorrer ese conjunto. ¿Está bien? Y eso se podría hacer. Y por ahí sería un poco tedioso. Estaría bueno que piensen cómo se podría hacer eso. Bien, pero quizás contradictoriamente lo que voy a tratar de hacer ahora, lo que voy a hacer ahora es definir los axiomas de esta otra operación directamente sobre los generadores. Entonces voy a tener de vuelta dos axiomas, dependiendo de si el reproductor de música es un nuevo reproductor de música con un cierto catálogo, o el resultado de reproducir en un reproductor R una canción C. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué me permito hacer esto sobre los generadores? Bueno, la respuesta es que es delicado siempre axiomatizar una otra operación sobre los generadores, porque yo podría estar rompiendo la congruencia. Pero en este caso no voy a estar rompiendo la congruencia. ¿Y por qué no? Bueno, porque como ya discutimos antes, la información que me da esta otra operación, reproducción género, yo la podría deducir de los observadores que tengo. Entonces, si una otra operación es función de los observadores, por más que esté axiomatizado sobre los generadores, si desde el punto de vista lógico o desde el punto de vista matemático es función de los observadores, entonces no va a haber ningún riesgo de romper la igualdad observacional o de romper la congruencia, porque si yo tengo dos instancias observacionalmente iguales, esta otra operación, que es justamente función de los observadores, me va a dar lo mismo en los dos casos. Esa es la justificación informal de por qué no estaría rompiendo la congruencia, porque esta operación, si bien está axiomatizada sobre los generadores, por lo menos desde el punto de vista lógico matemático, se podría deducir solamente de los observadores, sin mirar cómo está construida la instancia, mirando la estructura. O sea, sin mirar la estructura. Bien, entonces, ¿cuáles son las reproducciones por género de un género G en un nuevo reproductor de música? Bueno, 0.
¿Y cuáles son las reproducciones por género? De un género G en un reproductor de música en el que acabo de reproducir una canción C. Bueno, la cantidad de reproducciones de ese género va a ser las que ya había antes, más si la canción que acabo de reproducir pertenece a ese género, 1, y si no, 0. Entonces, de vuelta lo voy a escribir con beta, si me permiten. O sea, de vuelta, esta función auxiliar beta es una función del tag booleanos, y si el booleano es verdadero, suma sería da 1, y si no, da 0. O sea que en este caso voy a estar sumando o 1 o 0, dependiendo de si se cumple esta condición de acá. ¿Cuál es la condición que me interesa? Bueno, sería que el género sea exactamente el género que tiene la canción C. ¿Cómo miro eso? Bueno, puedo mirar el catálogo del reproductor de música R, eso es un diccionario. En ese catálogo puedo buscar el valor que tiene la canción C, obtener C del catálogo R, eso me da un género, que sería el género que tiene la canción C en el catálogo de R. Recuerden que obtener es un observador del tal diccionario, que me da el valor asociado a una clave. Y me voy a tener que fijar si el género que tenía esa canción es exactamente G. Entonces, si se cumple esta condición, entonces voy a estar sumando 1, y si no, no voy a estar sumando nada. Bueno, supongo que esto sirve para ilustrar varias cuestiones que pasan en el lenguaje de especificación, y en particular, en la clase de hoy lo que nos interesa es que este tag, reproductor de música, lo descompusimos en dos niveles. Tenemos un nivel que podríamos llamar el nivel de abajo, o el nivel estático, que en este caso es el catálogo, que es el tag diccionario que a cada canción le asocia un género. Las canciones, una vez que el sistema inicia, no se vuelven a modificar, no se agregan ni se quitan canciones. Y después tenemos, por otro lado, información dinámica que siga cambiando a lo largo del tiempo, y esa es la información que nos da este observador, que es la cantidad de reproducciones que tiene una canción. Eso sí, a medida que pasa el tiempo va cambiando. Bueno, con esto terminamos esta primera parte.